Saludos jóvenes, le habla el Mr. Lester Río. Vamos a hablar de los ángulos en esta lección. Esto es trigonometría. Tenemos diferentes tipos de ángulos, ¿verdad? Dependiendo de las características y la estructura en donde se esté buscando están los ángulos. Principalmente tenemos una pregunta que es un ángulo. A diario podemos notar la formación de ángulos en diferentes situaciones y objetos. ¿Dónde podemos identificar ángulos en las imágenes anteriores? Hasta al pegarle un balón se forma un ángulo. ¿Bien? Identificamos lugares donde se forman ángulos en nuestros hogares: ventanas, paredes, abanicos, mesas, sillas, etc. Estamos repasando lo que son ángulos antes de empezar con el tema en sí. Ángulo. Un ángulo está formado por dos rayos con un vértice en común. Tenemos el rayo, tenemos el otro rayo y un vértice. Ese punto y dos rayos forman un ángulo. Tenemos el ángulo OPQ, ¿verdad? Ángulo OPQ también se puede nombrar por su vértice. O sea, ¿cuál es el vértice? P. Pues ángulo P. Otra forma sería OPQ o QPO y ángulo P. También utilizaremos algunas letras griegas minúsculas para identificar ángulos. Ejemplo, letras. Y tenemos el símbolo. Esta A minúscula significa alfa. Esta B, beta. La Y, gamma. Este 0, como con una linecita en el medio, significa tita. Y este circulito, como una rayita para el lado, significa sigma. Los vamos a estar añadiendo cuando vayamos a poner los ángulos. O si no, se van a nombrar con letras. Los tipos de ángulos. En años anteriores habíamos aprendido que los ángulos se clasifican según sus medidas. Repasemos la clasificación de los ángulos según sus medidas. Un ángulo recto, o sea, un ángulo recto siempre va a medir 90 grados exactamente. Un ángulo agudo mide menos de 90, o sea, de 1 a 89 grados. Ángulos obtusos miden más de 90 grados, o sea, de 91 a 179. Y ángulo llano mide 180 grados, exacto. Estamos repasando. Ángulo suplementario. Los ángulos suplementarios son dos ángulos que en la suma de esos dos ángulos van a medir ¿cuánto? 180 grados. Suplementarios siempre me van a medir 180. Tenemos alfa, beta, ¿verdad? Tenemos dos ángulos. O sea, en el ejercicio te puede poner cualquiera de los dos de los dos tipos de medidas. Te puede poner fácilmente el de 30 grados o 150 grados, dependiendo cuál. Ejemplo, medio B, ¿verdad? Que es beta. Sería 150 grados. ¿Qué vas a hacer? Como ya tú sabes que los ángulos suplementarios, entre los dos vas a medir 180, pues vas a poner 180 menos 150 y me va a dar alfa, que serían ¿cuánto? 30. Por lo tanto, beta más alfa son 180. Estamos. Sería nuevamente ángulo suplementario. Busca 180, le vas a restar el ángulo que te den y te va a dar el otro ángulo. Por lo tanto, aquí 180 menos 150 son 30 grados. Seguimos. Ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es igual a ¿cuánto? A 90 grados. Siempre van a medir 90. Complementario, 90. Alfa y beta. Este cuadrito significa también que este ángulo mide 90 grados. O sea, beta me mide 55. 90 menos 55 son 35. Y si lo hago en viceversa, 90 menos 35 es 55. Es lo mismo. Por lo tanto, resto y es más fácil buscar el número. Ahora, además de clasificar los ángulos por sus medidas, también aprenderemos a identificar los ángulos por sus rotaciones, ya que la medida de un ángulo es la rotación de uno de sus rayos alrededor del vértice. Estamos entrando a más lo que es trigonometría.
Lo de arriba es más o menos repasando lo que hemos aprendido durante años. Una rotación positiva y una rotación negativa. ¿Cuál va a ser la rotación positiva? Siempre la rotación positiva tiene su lado inicial, tiene su lado terminal. El lado terminal puede ser cualquiera de todos los lados, y inclusive puede dar una vuelta, puede dar 2 vueltas, puede dar 3 vueltas y llegar hasta su lado terminal. Eso no importa. La rotación positiva siempre va a ir en contra de las manecillas del reloj. En contra de las manecillas del reloj, o sea, de derecha a izquierda, perdón. Siempre en contra. Recuerden que este es el eje de X, eje de Y. Este es el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Repasando. Grado 10. Rotación negativa. Siempre va a ir a favor de las manecillas del reloj, izquierda a derecha. Siempre va a tener su lado inicial, su lado terminal. O sea, van a ir a favor. Vamos a ir aprendiendo eso un poco más adelante, solamente estoy explicando. Ángulos en posición estándar o normal. Un ángulo en posición estándar tiene su lado inicial sobre el eje de X, positivo. Recuerden que este es el eje de X, este es positivo. Esto es el eje de Y, ¿verdad? Aquí es positivo. Esto es el eje de X, es negativo. Este es el eje de Y, es negativo. Por lo tanto, su lado inicial va a ser positivo y su vértice en el origen. ¿Dónde está el origen? El mismo centro, ¿verdad? Para que sea en posición estándar, tiene que estar en el lado inicial del eje de X y saliendo de un punto en el origen. Ángulo cuadrantal. Un ángulo cuadrantal tiene su lado inicial en el eje de X positivo y su lado terminal sobre alguno de los cuadrantes del plano cartesiano. Puede ser en cualquiera de ellos, pero siempre tiene que estar en el eje de X positivo y terminando encima del mismo cuadrante. Bueno, aquí está la figura que ahorita expliqué: cuadrante 1, 2, 3 y 4. Este es positivo, positivo. Este es positivo. Perdón, negativo y positivo. Negativo y negativo. Y positivo y negativo. Porque este es positivo, este es negativo. Positivo, positivo. Negativo, positivo. Y negativo y negativo. ¿Qué vamos entendiendo hasta ahora? Un ángulo, es la número 1. Un ángulo tiene una rotación negativa si va en contra de las manecillas del reloj. Un ángulo tiene una rotación negativa si va en contra de las manecillas del reloj. Si va en contra de las manecillas del reloj, el ángulo sería negativo o positivo. Si volvemos, si vamos de nuevo arriba un momentito, para que entienda de dónde va, ¿sería qué? Negativo sería a favor, en contra, positivo. Por lo tanto, la contestación sería: un ángulo tiene una rotación negativa si va en contra de las manecillas del reloj. Falso. El siguiente diagrama muestra una rotación positiva. Una rotación positiva, ¿verdad? De un ángulo alfa con un lado terminal en el segundo cuadrante. Vamos a ver. Lo primero, vamos a ver si es positiva. Tiene un lado inicial, ¿verdad? Este es el lado terminal. Y salió de derecha a izquierda. Es positivo, eso es cierto. Este símbolo es alfa. Es como un cerito y una rayita. Vamos a ver si es alfa o no. Volvemos un momentito arriba. Llegamos aquí. Ese símbolo significa que tita. Por lo tanto, no sería alfa. Ya la premisa es falsa de una. Llegamos de nuevo. Por lo tanto, aquí sería tita. ¿Y sería qué cuadrante? 1, 2, el tercer cuadrante.
Ahora tenemos la medida de los ángulos en grados. Para medir ángulos podemos utilizar dos unidades de medida, radianes y grados. A continuación, en la representación 6 podemos ver algunos ejemplos en ángulos en grados. Una rotación completa positiva. Completa positiva serían 360. Media rotación positiva sería 180. O sea, lado inicial, lado terminal. Un cuarto de rotación positiva sería 90 grados. O sea, solamente un cuarto, un cuadrante. Dos rotaciones completas y positivas, o sea, una completa 360, salgo otra vez, otra completa, serían 720 grados, lo que estábamos hablando ahorita. Tres cuartos de una rotación positiva serían 270, o sea, 1, 2, 3. Un cuarto de rotación negativa sería, entonces saldríamos ¿para dónde? Para abajo, 90 grados. Dependiendo si es positiva o negativa, es por donde salimos. Este es el lado inicial. Positiva saldríamos para arriba, negativa saldríamos de abajo. Que quede claro eso. Positiva salimos de arriba, negativa salimos de abajo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, le estoy dando solamente un inicio de esto. Esta preguntita me la van a contestar y me la van a dejar en el post o en el área de tareas. Después les voy a poner las instrucciones completas y exactas para que vean entonces cómo ponemos las cosas en el área de tarea. Dice, ¿cuántos grados medirá un ángulo que tiene 1 y un medio de rotación negativa? O sea, ¿para dónde sale? Para abajo. Si una revolución o rotación negativa completa es negativo 360 grados y la de un medio de una revolución o rotación negativa es igual a negativo 180 grados. Entonces, usted me va a buscar esto. Y una tarea de desempeño. Una mente matemática. Una revista online está tratando de crear una sección acerca de las matemáticas en el mundo. En su próxima edición quieren incluir ángulos. Te han contratado para escribir un artículo con imágenes que se podrán utilizar para ilustrar los ángulos. Les gustaría que las imágenes utilizadas incluyan todos los ángulos que conozcan. Después de leer el artículo, el público debe ser capaz de entender cada ángulo y cómo los ángulos se utilizan en nuestra vida diaria. 1. Escribe una rápida introducción sobre los usos de los ángulos, por qué los estudiamos, dónde se utilizan. Esto debe enganchar a la gente a leer tu artículo. 2. Ahora empieza a encontrar imágenes. Asegúrate de citar dónde encontraste cada imagen por los derechos de autor. Debes dar crédito a la persona que tomó la fotografía. También puedes tomar tus propias imágenes si dispones de un dispositivo para hacerlo. 3. Nombra 5 profesiones que utilizan ángulos. Describe cómo se utilizan los ángulos y por qué son importantes para las profesiones que nombraste. 4. Piensa en todas las veces que se ven líneas y ángulos en la vida real. ¿Qué tipo de ángulos es lo que ves? En tu trabajo debes encontrar 6 diferentes ejemplos de ángulos. Asegúrate de mostrar todos los ángulos que hemos aprendido. Un ángulo por imagen. También debes incluir la definición de ángulos y cómo se clasifican. Indica la relación de ángulos si hay. Si no hay ninguna relación, explica por qué. Busca imágenes que muestren ángulos suplementarios, ángulos bisecados, ángulos perpendiculares, ángulos agudos, rectos, obtusos y reflejos. Reflejo, no lo tienen que añadir si no quieren. Ahora mismo, ángulo agudo, recto y obtuso y un ángulo perpendicular. Es sugerido que uses un transportador en 3 cuadros para demostrar ángulos de referencia de 30, 45 y 60. Escribe un párrafo final corto para tu artículo. Bien, este trabajito vamos a tener, si lo empezamos miércoles, todo el material lo vamos a entregar el otro miércoles. Y el otro miércoles empezamos tema nuevo, o sea, entrega y seguimos. Y abajo de esto tienen la rúbrica. Este PDF yo lo voy a poner en la misma página de nosotros para que entonces lo vayan leyendo con calma. Todo esto que les expliqué está en el mismo PDF. Lo que pasa es que
Se los quise explicar, ¿verdad? Para que entonces se entienda un poquito mejor por si acaso. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Gracias.